Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy toca hablar sobre las Tríadas, un grupo criminal o mejor dicho, una organización criminal que es la más grande respecto a China. En esta misma ocurren sucesos nefastos como toda organización delictiva, ya sea como la prostitución, la falsificación, venta y distribución de todo tipo de productos, clínicas ilegales, muertes por encargo, el tráfico ilegal de personas y otros actos más. Este grupo se creó como sociedades secretas de carácter político, cuya finalidad era combatir a la dinastía Qing. Pero con el pasar del tiempo, se convirtió en una de las organizaciones criminales más imponentes y fuertes del mundo. Ahora los informes policiales señalan que las Tríadas están en un proceso de expansión puntualmente en Europa. Pero lo interesante de todo esto es que no es una alarma social para todas las personas, ya que las más afectadas específicamente son las personas de su propia sangre, ya que las personas que provengan de China tendrán que afrontar las extorsiones y el tráfico ilegal de seres humanos. Existe un ejemplo, un suceso que demuestra que el tráfico de personas que es llevado por el grupo Las Tríadas es muy nefasta e injusta. Esta tragedia ocurrió con 58 inmigrantes, ya que estas personas fueron encontradas muertas. Este suceso se produjo en Denver, Estados Unidos. Los forenses señalaron que murieron por asfixia, por culpa del contenedor en el que estaban a bordo. Esto demuestra la triste realidad del pueblo chino, ya que muchas veces los habitantes de este país son obligados a viajar a un sueño americano, y por esto mismo se hacen falsas esperanzas de una vida próspera y digna. Por ello son obligados a vender sus propiedades o sus pocas pertenencias que tengan a su nombre. Así que mi nombre es Douban, y el día de hoy tengo el grato gusto de traerte la triste, pero dura realidad que muchas personas tienen que afrontar por culpa del grupo de las Tríadas. ¿Cuál es la historia de las Tríadas? ¿De dónde proviene este peculiar nombre? ¿Cuál fue su influencia en China? Son preguntas que realmente son muy interesantes. Esta organización tiene como sede Hong Kong, pero igualmente están distribuidos en otros lugares del mundo. Opera en Taiwán, Macao, el resto de China y los barrios chinos europeos, América del Norte, Sudáfrica, Australia, el Lejano Oriente, Nueva Zelanda. Actualmente existen 58 grupos de las Tríadas, que están ahora mismo activos, realizando actividades delictivas. Pero este punto lo tocaré más adelante. Ahora nos enfocamos en la historia de las Tríadas. Es algo muy confuso explicar la historia de las Tríadas. Tengo que hablar de la dinastía Qing, para que entendamos un poco el contexto de la realización de esta organización delictiva. La dinastía fue fundada por el clan Jurchen en Aesingyoro, en Manchuria, y alcanzó su máximo apogeo durante el reinado del emperador Qianlong, tras el cual inició un progresivo declive. La población aumentó unos 400 millones, pero los impuestos y los ingresos del gobierno se fijaron a un ritmo muy bajo, lo que llevó a una eventual crisis fiscal. La corrupción se hizo presente y los rebeldes pusieron a prueba la legitimidad del gobierno, y las élites gobernantes no lograron cambiar su forma de pensar frente a los cambios en el sistema mundial. Esto significó graves problemas, ya que el control de los recursos, la supremacía económica y el comercio siempre han sido fruto de tensiones y conflictos entre diversos países. Precisamente en el siglo XIX, los intereses comerciales británicos en China terminarían por desembocar en las llamadas guerras del opio. ¿Qué es la Guerra del Opio? Este conflicto, que es llamada la Guerra del Opio,
fue un conflicto entre China y Gran Bretaña. Las potencias europeas impusieron control sobre China. La rebelión Taiping y la revuelta de Dungan en Asia Central provocaron la muerte de unos 20 millones de personas, a la mayoría de ellas debido a hambrunas causadas por la guerra. Los Tongxi era una dinastía, pero mejor dicho, era un emperador muy joven que se prolongó de manera efectiva a través de su adolescencia. Este fue eclipsado de gran parte por el estado de su madre, que ésta era la emperatriz viuda Cixi. Aunque tenía poca influencia en los asuntos del estado, los acontecimientos de su reinado dio lugar a lo que los historiadores llaman la restauración Tongxi, un intento fallido de estabilización y modernización de China. De la década de 1860, las élites Han se unieron en defensa de la orden confuciana y los gobernantes Qing. Las ganancias iniciales en el movimiento de fortalecimiento propio fueron destruidas en la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1895, en la cual los Qing perdieron su influencia sobre Corea y la posesión de Taiwán. Los nuevos ejércitos se organizaron, pero la ambiciosa reforma de los 100 días de 1898 fue rechazada en un golpe de estado por la emperatriz viuda Cixi, una líder conservadora. Cuando la lucha por concesiones por parte de potencias extranjeras desencadenó el levantamiento de los Boxers. Los Boxer eran conocidos como los puños rectos y armoniosos. Este grupo chino surgió en la China de la dinastía Qing contra la influencia faraónica en el comercio, la política, la religión y la tecnología de los últimos años del siglo XIX. Las potencias extranjeras invadieron China. Cixi les declaró la guerra, lo que llevó a la derrota y al vuelo de la corte imperial hacia Xi'an. Este grupo fue iniciado por la Milicia Unida en Justicia, conocido en inglés como los Boxers, porque muchos de sus miembros habían practicado artes marciales chinas, también conocido en el mundo occidental como el boxeo chino. Después de varios meses de creciente violencia y asesinatos en Shandong y la llanura del norte de China contra la presencia extranjera y cristiana en junio de 1900, los combatientes boxers, convencidos de que eran invulnerables a las armas extranjeras, convergieron en Pekín con el lema: apoyar al gobierno Qing y exterminar a los extranjeros. Luego de acordar firmar el protocolo Boxer, este es conocido como el Trato de Xianzhou. Es el tratado firmado el 7 de septiembre de 1901 por el Imperio Qing de China. La alianza de las 8 naciones. Estas se conforman por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Imperio Austrohúngaro, Rusia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y por último Japón, que habían proporcionado tropas militares para sofocar el levantamiento de los Boxers. Los extranjeros y los cristianos chinos buscaron refugio en el barrio de las delegaciones, y los reinos de España, de Bélgica y de los Países Bajos. El tratado puso fin a la rebelión y es considerado como uno de los tratados desiguales entre China y las potencias occidentales. El gobierno inició reformas fiscales y administrativas sin precedentes, que incluyeron elecciones, un nuevo código legal y la abolición del sistema de exámenes. La dinastía Qing fue la primera dinastía imperial de unificar a todo China. Qin Shi Huang. Tuvo un papel muy importante durante esta dinastía. ¿Qué hizo durante su gobierno? En pocas palabras, fue uno de los emperadores más importantes de China, ya que se le conoce por haber unificado y dar inicio a la China imperial, que duraría un breve tiempo. Solo duraría 2 milenios, hasta la caída de la dinastía Qing en 1912. Durante el gobierno de Qin Shi Huang, creó la actual Gran Muralla China y los famosos guerreros de terracota. A pesar de toda su gran tiranía, ya que persiguió a las personas intelectuales y quemó muchos libros importantes,
Es recordado como un emperador muy importante en la historia de China. Luego que pude explicar un poco de la dinastía Qing y un poco de su historia, toca hablar del grupo conocido como Tiandihu o la Sociedad del Cielo y la Tierra. Este grupo y el Honghomen, conocido por su papel central en la rebelión de los Boxers. Estos grupos nacieron gracias a la era Qing y muchas organizaciones secretas dieron inicio en esta época. En 1760 nació en China la Sociedad del Cielo y la Tierra. Esta sociedad se dividió en varios grupos, en la cual se conoce la Compañía de las Tres Armonías. Lo curioso es que cada grupo tenía como símbolo un triángulo. Este símbolo generalmente representa las espadas o los retratos de Guan Yu. El término triada fue acuñado por las autoridades británicas en Hong Kong para indicar este tipo de sociedad secreta criminal debido al uso del triángulo en su simbología. Cuando el Partido Comunista Chino tomó el poder en el año de 1949, las tríadas se trasladaron a Hong Kong, Taiwán, Macao y Bangkok, donde abundaban las comunidades de inmigrantes chinos. Se estima que en los años 50, alrededor de 300.000 miembros de las tríadas vivían en Hong Kong. Entonces todavía era una colonia del Imperio Británico, donde crecieron y se confundieron con la estructura estatal de ese lugar, mientras que en Taiwán, la tríada Unión de Bambú se convirtió en el brazo armado de los Kuomintang. En 1951, el territorio de Hong Kong ya había sido dividido en 9 distritos, controlados por las 9 familias diferentes. ¿Cuál es la presencia internacional de las tríadas? Como lo dije anteriormente, el Grupo de las Tríadas es una organización que está presente en muchos países del mundo, como puede ser en las más grandes ciudades del mundo, como los Estados Unidos, Ámsterdam, Londres, Santiago de Chile y el centro de Alemania. En territorio alemán, El Grupo de las Tríadas lleva a cabo extorsiones a comerciantes chinos, incendian sus locales si estos mismos no pagan las extorsiones. Algunas veces atacan con armas de fuego a las viviendas de los inmigrantes chinos que residen en ese país. en territorio americano, como lo es Nueva York, Chicago, Detroit y Los Ángeles. Las bandas juveniles ganan en violencia por encima de las clásicas bandas afroamericanas y latinas. Todas estas bandas son descendientes de las tríadas. En la década de 1980, específicamente en México, Ocurrió algo distinto. El problema eran los narcotraficantes, ya que estos operan en ese estado, operando y realizando tratados con carteles y con diversas bandas delictivas nacionales, así como con políticos corruptos. El grupo Las Tríadas se ha afianzado en varias ciudades de ese país. Un ejemplo, la Ciudad de México. Es un claro ejemplo, también los barrios de Tepito, donde desde hace tiempo se da la venta de objetos ilegales, al igual que en puntos de la frontera con Estados Unidos, como Ciudad de Juárez, Matamoros, Tijuana y Nuevo Laredo, donde asaltan a los camiones de carga y trafican con diversas mercancías que se venden a mitad de precio en el mercado informal y que es posible que aún no haya salido a la venta oficialmente. en los últimos años, en España, Se han dado casos sobre la tríada china. Sobre todo, cometen actos delictivos entre la comunidad china que vive en el país. Se dedican principalmente a la extorsión, al asesinato, al tráfico ilegal de personas, al pirateo de películas y música, a la prostitución y al lavado de dinero. también se han presentado casos en Chile, más específicamente en el barrio chino,
en Santiago y en centro de Santiago en general. A causa de la inmigración china en el país, generalmente los inmigrantes chinos llegan en busca de trabajo y emprendimientos comerciantes como restaurantes y malls chinos. Pero en los últimos años, la reputación de la comunidad ha sido ensuciada por actos mafiosos por parte de estas triadas, que principalmente se dedican al tráfico de inmigrantes ilegales, al cobro de protección de comerciantes chinos, al asesinato y a la extorsión. Una de las triadas más conocidas es la Fuchin, dedicada al tráfico ilegal de personas. ¿Cómo es la jerarquía de la organización criminal más grande de China? Su sistema de organización interna dista de las mafias occidentales, puesto que se organiza en grupos de 3 personas. Estos grupos están conectados jerárquicamente con otros grupos por solo uno de los integrantes, lo que conlleva un total desconocimiento del resto de los integrantes de la organización. Esta técnica es bastante útil para dicha organización cuando es sometida por una investigación policial, ya que existe una posibilidad menor para poder indagar en la jerarquía y no puede capturarse a todos los integrantes de esta banda delictiva. ¿Cómo actúa la organización de las triadas? ¿Cuál es el pacto de sangre que lleva a las triadas? Una de las formas de actuar más comunes de la triada es captar desde su país de origen a ciudadanos y trasladarlos a otro país, donde su organización criminal es más fuerte. A los ciudadanos se les muestra el país donde van a vivir como un sueño americano, donde se harán ricos y vivirán mejor. No obstante, al llegar al país, la triada les coloca allí donde haga falta, ya sea talleres, restaurantes, prostitución y un largo de etcéteras. Con el tiempo y el dinero necesario, pueden iniciar su propio negocio, generalmente un restaurante, por lo fácil de llevar, pero siempre tendrán de por vida un pacto de sangre con la triada. ¿Cuáles son los grupos más peligrosos de las triadas? Existen muchos grupos que juntos forman parte de las triadas, pero hoy solo hablaré de 3 grupos. Estos son los más fuertes entre todos los que conforman a las triadas. Número 1. Sun Ji-hong. Es una de las triadas más importantes de Hong Kong y China. Esta organización criminal está integrada por más de 55,000 miembros en todo el mundo, y sus actividades fuera de China se concentran principalmente en Estados Unidos, Bélgica, Francia, Reino Unido y los Países Bajos. Esta fue fundada por Hyun Chin, oriundo de Tao-Chin o Chaozhou, en 1919. La organización está involucrada en la fabricación de falsificaciones de productos de marca y divisas, apuestas y juegos de azar ilegales, tráfico de drogas, trata de seres humanos, prostitución, contrabando y extorsión. Gracias en gran medida a la diáspora Han, Sun Ji-hong ha extendido sus operaciones ilegales a Estados Unidos, Canadá,
Tailandia, Australia y Centroamérica. Número 2. Triada 14K. Es una organización criminal china, radica en Hong Kong e implicada en diversas actividades delictivas a escala internacional. Es la segunda triada más grande del mundo por número de miembros, aproximadamente 25.000 divididos en 30 subgrupos, y mantiene una fuerte rivalidad con Xi Jinping. La triada, con la mayor cantidad de integrantes a nivel mundial. La organización contaba con 14 miembros que estaban afiliados al Kuomintang, de ahí el nombre de 14K. No obstante, algunas fuentes afirman que el número 14 hace referencia a la dirección postal de una antigua sede de la banda, mientras que la letra K representa el Kowloon. En comparación con otras triadas, 14K es una de las triadas hongkonesas de mayor tamaño y agresividad, carente además de una jerarquía interna centralizada. Las triadas 14K está involucrada en el tráfico internacional de drogas a gran escala, principalmente heroína y opio, procedentes de China y el sudoeste asiático. Este es su negocio más importante por la cuantía de los ingresos que de él obtienen, pero también se dedican a las apuestas y casinos ilegales, usura, blanqueo de capitales, asesinatos, tráfico de armas, prostitución, trata de seres humanos, extorsión, falsificación de productos de marca y, en menor medida, robos con fuerza en domicilios particulares. Número 3. Círculo Grande Chicos. Los chicos del Círculo Grande son una de las organizaciones criminales más grandes de China. Fue creado por miembros corruptos de la Guardia Roja que huyeron a Hong Kong como refugiados de la revolución cultural de Mao Zedong. Proviene de la forma de las prisiones de Cantón en China. Hacen negocios internacionalmente. Sus ganancias provienen principalmente del tráfico de heroína en todo el mundo. Y bueno, acá llegó el final del presente video. Espero que te hayas entretenido y nos veremos pronto en la siguiente ocasión. Pero antes de que te vayas, acá están mis redes sociales, ya sabes, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y por último Twitch, que acá streameo de lunes a viernes todas las noches. Y si gustas puedes visitar mis otros canales, que son totalmente diferentes de este canal por si te gusta un toque de variedad. Entonces ya sabes, ve a ver mi contenido si es de tu agrado. Mi nombre es Douban y nada, adiós, besos.